En la tierra yoruba se le da un significado muy importante a los días de la semana. La razón es para que se puedan aprovechar las energías de los orishas, que a la vez se pueden venerar y así obtener el máximo potencial de sus bendiciones. A continuación, les dejamos una oración dedicada al día miércoles, y en ese día es el día de la confesión, el día de las dudas, el día de los desamparados. Los miércoles, según la tradición yoruba, se llama Oyoru, Oyo Riru Eye, y es sostenido y amparado por las energías de las siguientes divinidades en la creación, e incluyen a Shango, Kori, Oge, Yakuta, Oya, Onile, Ereluere, Nanaburuku y Odiomo Elebu. Y oramos así: que Shango Olukoso Ayala, Iji Akaka Yeri, Oko Oya, Shango el Rey Infinito, el más feroz y poderoso, la corte de Oya, me bendiga, me proteja y prospere en mi camino. Que la protección divina de Dios, es decir, Olodumare, trabajando a través de Shango, sea mi destino y el de mis seres queridos. Oya, eres el espíritu del viento y el aire y el fuego. A través de tu iluminación y sabiduría, dirige todas las fuerzas de la naturaleza para que me ayuden, me apoyen, me bendigan y bendigan a mis seres queridos, mientras viva y mientras mi generación viva en la madre naturaleza. Ereluere, Ereluere, Ereluere. Las tres llamadas significan un fuerte estado emocional, sentimientos positivos y el vínculo secreto con el poder del cielo para desbloquear todas las oportunidades y posibilidades en todos los niveles de existencia, ya que habitas y albergas en la parte más interna del cielo. Concede todos mis deseos y deja que se manifieste en el cielo para prevenir la perturbación y los bloqueos de esas grandes oportunidades en el mundo de la materia. Me someto al poder de Olodumare a través de tu divinidad celestial. Ereluere, que el secreto del cielo me sea revelado ahora y para siempre. Alafia para todos.